Bueno, hermanos, oficialmente buenas tardes. Damos gracias como siempre a nuestro buen Dios. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Eh, Seguimos en el Salmo 119. Hoy corresponden los versículos 73 al 80 con la palabra hebrea yod, la yod. Y todavía nos queda un tiempo porque le dijimos que este capítulo está dividido en las 22 consonantes del hebreo, y vamos a ir por cada una de esas secciones que constan cada una de 8 versículos. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo, oramos y Dios mediante entonces iniciamos con la explicación del pasaje. Abrimos nuestra Biblia en el Salmo 119, versículos 73 al 80. Y dice la bendita palabra de nuestro buen Dios de la siguiente forma: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su bendito amor y misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos de que nos permita podernos reunir, congregar como iglesia local para continuar nuestro proceso discipulado, continuar creciendo, Padre Santo, midiéndonos a la altura de la medida de la plenitud de Cristo. Y la realidad es que falta mucho, Dios, por recorrer. Pero damos gracias porque sabemos que esa misma palabra que obró en nuestras vidas por medio de su Espíritu para resucitarnos de aquel estado de muerte en el que nos encontramos, ella continúa obrando la transformación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. Permita, oh Dios, que tengamos una vez más ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad dispuesta a obedecer su bendita palabra, pues reconocemos que ella nos advierte de que no debemos ser tan solo oidores, sino que debemos ser hacedores de su palabra. Damos gracias por la misma, la recibimos como palabra divinamente inspirada, trazada a través de santos hombres que fueron escogidos para dicho propósito, preservada, Padre Santo, en su soberanía, en su gracia, para ser comunicada y servir como lámpara, como luz en nuestro andar, en nuestro vivir. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? Su palabra establece con guardar su palabra. Ayúdenos, buen Dios. Mientras también oramos por aquellos que todavía faltan de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo, para que dicha palabra pueda ser utilizada para cumplir ese propósito. En fin, oh Dios, damos gracias en todo y por todo, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén y amén. El jueves pasado estuvimos estudiando la porción del Salmo 119 que correspondía a los versículos 65, del 65 al 72. Y vimos cómo el siervo aprendió o debía aprender de la humillación, a conocer que los caminos y los juicios de Dios eran correctos, puros. Su humillación no era el proceso o el resultado
de su pecado, sino vimos que la dificultad era cómo entender que alguien que busca hacer la voluntad de Dios, que no se desvía del camino, no se atemoriza por aquellos opositores que encuentra, podía sufrir. ¿Cuál sería el propósito dentro del sufrimiento? Y vimos, en resumidas cuentas, que ese es el principio que establece Romanos capítulo 8, versículo 28, que Dios está obrando en nuestras vidas y que cada aspecto que sucede, aun cuando sea por causa de nuestro pecado, Dios obra, porque el que comenzó la buena obra la habrá de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Pero no entré en un detalle que creo que esta porción que corresponde ahora nos va a ayudar a poder ver con mayor claridad. Y es que este que está sufriendo, cuando leímos la porción del 65 al 72, es llamado mi siervo. Y vimos que había un aspecto cristológico, y ya lo hemos destacado en otros estudios. No nos debe sorprender que mientras se hable de David y algún aspecto o circunstancia durante el ministerio de David, esté entrelazado, esté enraizado el testimonio o el siervo o aquel rey futuro que le fue prometido a David, y que de hecho ya vimos uno de esos salmos que daba testimonio de ese siervo que se levantaría y que sería el que edificaría la casa que David quería levantar. Y nos referimos al Salmo 89. El Salmo 89 testifica acerca de ese Mesías, de ese rey que habría posteriormente de venir. Así como el Salmo 132, que no hemos llegado, en el versículo 11, habla de ese juramento, de esa verdad, de aquel que Dios no se retractaría, que descendería de David y que completaría la obra que ningún hombre podría completar. Que dicho sea de paso, es la obra que lleva a cabo Cristo en el Salmo 8. Y ya hemos visto el Salmo 8 a la luz de Hebreos 2, y ya verán por qué todavía es importante el Salmo 8 y Hebreos 2. Porque Hebreos 2 remite al Salmo 8 y el Salmo 8 va hasta Génesis capítulo 1. Tomando aquella porción donde Dios le dice a Adán que debía ejercer dominio y sojuzgar toda la tierra, que todo lo había puesto en sus manos. Pero no hacemos que cambiar del capítulo 2 de Génesis al capítulo 3 e inmediatamente vemos la caída de ese hombre que se le ha dado mayordomía y autoridad para sojuzgar la tierra. Y nos preguntamos por qué Dios colocaría tal autoridad en un hombre que la perdería de manera abrupta, rápida. Y es porque en ese plan estaba ya también unido la obra que realizaría Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que cuando estamos leyendo los salmos, va a haber en muchos de estos salmos un contenido directo a la vida o al ministerio, a las circunstancias que vivió David como rey. Pero David también es un tipo, una figura de aquel rey verdadero, de aquel rey que levantaría un tabernáculo de salvación, y ese es Jesucristo, como lo establece Mateo capítulo 1, versículo 1, o Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Así que esa humillación podría no permitirnos ver la conexión con Cristo, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cómo es posible que de quien se esté hablando en el Salmo 119, 65 al 72, sea Jesucristo, cuando hay dos expresiones que podrían negarlo o pensar que es un mero hombre? El versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, y vimos que esa palabra descarriado no implica que estaba en pecado, sino que no entendía el propósito de la circunstancia. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué tengo que vivir lo que tengo que vivir? O el versículo 71 que dice, bueno me es haber sido humillado
para que aprenda tus estatutos. Entonces ahora está viendo el propósito de por qué Dios tenía que pasarlo por aflicción, porque esa palabra humillado, el hebreo, es la palabra para aflicción. También Dios lo pasa por aflicción. Si leímos con detenimiento el salmo que corresponde a hoy para unirlos, comienza en el versículo 73 diciendo, tus manos me hicieron y me formaron. Y ya de antemano podríamos decir, no puede estar hablando de Jesucristo, aunque podría estar hablando de la encarnación. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y el versículo 75 es el versículo que conecta con lo que vimos en el estudio del jueves pasado. Miren lo que dice. Creo que debo leer el 74, seguir el orden y llego al 75. Los que te temen me verán y se alegrarán. ¿Quién es este? Que los que temen a Dios, que los que buscan a Dios le verán y se alegrarán. ¿Se alegrarán en Él? ¿En qué sentido? Que hayan en Él que se alegrarán. Dice, porque en tu palabra he esperado, porque Él es el cumplimiento de la palabra de Dios que Dios le había dado y que Él ha cumplido y sigue a pesar de las situaciones que encuentra en su ministerio. Ahora el 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces lo afligió cuando leo uno el Salmo y puede uno continuar a la otra porción del 81 al 88 y verá que la aflicción no es el resultado del pecado, sino la aflicción es de acuerdo a su proceder en vivir, en no mirar ni a derecha ni a izquierda, en mantenerse en el centro de la voluntad de Dios, a pesar de la oposición, que esa oposición la encontramos inmediatamente en el Salmo 2. Y que hay algo en esta porción que remite o que nos lleva al Salmo 1, que cuando iniciamos el Salmo 1, les dije que tuvieran en mente el Salmo 1 porque el Salmo 1 iba a guiar el resto de la interpretación de todos los otros 150 salmos. ¿Y dónde está la parte que conecta con el Salmo 1 y la opresión que tiene el justo en el Salmo 2? Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Esa porción específicamente donde está hablando de que la palabra de Dios es su delicia, es como inicia el libro de los Salmos en el Salmo número 1, hablando de ese varón, de ese justo que se deleita en la bendita palabra de Dios. Voy a leer el versículo 1 y 2 para que vean que lo que estoy hablando así se encuentra y usa la misma expresión. Estoy en el Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces estamos viendo claramente que hay una conexión en el versículo 77, porque tu ley es mi delicia. Podría alguien decir, bueno, podrían ser solo las palabras de David o podrían ser las palabras de cualquier otro hombre que haya en la ley de Jehová su delicia. Pero es que estamos dentro del mismo contenido del libro de los Salmos y vamos viendo las conexiones a través de él. No solamente nos llevan a ver a Cristo, sino mira el versículo 79. Sé que estoy solo dando pinceladas o remarcando o señalando algunas porciones, pero van a ver por qué. En el versículo 79 dice, vuélvanse a mí. ¿A un hombre? Vuélvanse a mí. Y note quiénes deben volverse a él.
los que te temen. ¿En qué sentido los que te temen deben volverse a Él? Los que te temen y conocen tus testimonios. En otras palabras, que los que conocen la palabra de Dios, los que son conocidos por la palabra de Dios, deberían poder reconocer la obra de este siervo. Y decimos siervo porque así mismo se señala en el versículo 76 al final, dice, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Es cierto que en los salmos se refiere o se habla de David en ocasiones como David, y David mismo habla de sí como David, tu siervo. Pero creo que hay una conexión cristológica y la conexión está ligada al Salmo 8, pero específicamente en la explicación que se da en Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Vamos a Hebreos capítulo 2. Ya establecido en varias ocasiones, lo acabo de decir, que Hebreos 2 hace referencia al Salmo 8 y va a establecer que Cristo es el cumplimiento del Salmo 8. Sé que es repetitivo, pero es importante. Y el Salmo 8 va a Génesis 1, el mandato a Adán de sojuzgar, tomar dominio sobre la tierra. Vamos primero, aunque lo hemos hecho, pero podría alguien no haberlo todavía entendido o para beneficio de alguien que pueda ver luego la enseñanza y tenga el conocimiento y vea de qué es lo que estamos hablando. En Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 5, se establece a Jesús como el autor de la salvación. Lo puede ver en la perícopa. La perícopa que está arriba del versículo 5 en muchas Biblias dice el autor de la salvación. Y va a ver que el autor de la salvación es el autor o es el cumplimiento del Salmo 8, pero vamos a leerlo. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, cuando dice que alguien testificó, está diciendo, pero en el Antiguo Testamento alguien aseveró, dijo, ¿qué fue lo que dijo o afirmó? Que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. Es una pregunta. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, ve el énfasis, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ese que fue hecho un poco menor que los ángeles está hablando de Jesucristo. A Jesús coronado de gloria y de honra. Y es inequívoco, no podemos negarlo porque la Escritura dice que está hablando de quién, de Jesús. Dice a causa, y ahora va a ver la conexión, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que él va a tener que padecer como el autor de la salvación de los que ahora va a señalar el Padre le dio. Continuamos la lectura. Porque convenía, Hebreos 2, versículo 10, a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, o sea, él no solo las creó, él las sostiene, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que está diciendo que el Hijo en el proceso salvífico de venir a encarnarse para ser el autor de la salvación de los hijos que Dios le dio, los que Dios predestinó, tenía que pasar por la aflicción. Pero todavía hay más y mucho más directo. Porque el que santifica es el que aparta. Nosotros casi siempre vemos solo la santificación y es que están las dos cosas unidas. Dios es santo y Él nos apartó y nos hizo santos, y santo significa ser apartado. Dios apartaba en el Antiguo Testamento ciertas cosas, no solamente hombres, sino aún cosas que mandó a construir y las santificó, las apartó, las dedicó a un propósito divino. Habían utensilios en el templo que solo servían para ese propósito. No se podía llevar ese utensilio para que el sacerdote dispusiera de él en la cocina, en su casa, o para que bebiese cualquier cosa que él entendiese. Estaban consagrados a un propósito divino, y eso es lo que está diciendo. Porque el que santifica está hablando, el que santifica a los hijos que Dios le dio, el que separó a aquellos que el Hijo salvaría. Vaya viendo las conexiones. Y los que son santificados, o sea, los que fueron separados para ese propósito, que son los hijos por el cual se encarna, debo decir, para venir a salvar, de uno son todos. O sea que esos hijos que Dios le dio le pertenecen al Hijo. Dios se los dio. Debo solo recordarle que lo hemos hecho el ejercicio en otras ocasiones. No creo que sea necesario, pero si usted quiere abundar, solo tiene que mirar la oración de Jesucristo, Juan capítulo 17. Si hay un capítulo que es devastador para los oponentes, es Juan 17. Porque en Juan 17 Jesús está estableciendo en la oración previa a su juicio, muerte y resurrección, que los que el Padre le había dado, que son de los que está hablando Hebreos 2, Él les dio a conocer el nombre de Dios, y que ninguno de los que me diste, dice, se perdió, excepto el hijo de perdición. Y todo el tiempo está hablando Jesús, los que me diste, porque tú los tuyos eran y me los diste. Así que si usted quiere luego verlo, lo puede ver en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo es nuestro Señor, pero en relación a su obra salvífica, nos llama sus hermanos. Diciendo, versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. De hecho, Hebreos, para que vean que lo que estamos viendo proviene de los Salmos, esa expresión, Hebreos capítulo 2, versículo 12, si ustedes pueden ver en su Biblia, vean que proviene del Salmo 22. Y el Salmo 22 es un salmo que está hablando de Cristo, de la muerte. Habla de la muerte de Jesucristo. Como el Salmo 2 ya habla de la muerte, solo que apunta a la resurrección, ya tan temprano como en el Salmo número 2. En medio de la congregación te alabaré. Sin irme, esa palabra congregación es una cita del Salmo 22 y la palabra que se translitera o que se usa para cambiar del hebreo al griego, si es que se tomó del hebreo, la palabra que se utiliza en el griego es eclesia, asamblea o congregación. Por eso la versión Septuaginta, es una nota aparte, la traducción del Antiguo Testamento al Nuevo ya tenía la palabra iglesia, que algunos dicen esa palabra los discípulos no la conocían. Es un término nuevo. Eso es falso. La palabra iglesia ya existía y representaba exactamente lo mismo en un sentido. Los convocados, los llamados, la asamblea,
la congregación, los que Dios saca, aparta para sí, llama. Versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está citando en esos dos últimos profetas Isaías, capítulo 8, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿recuerdan cómo inicia el Salmo 119 que nos toca de estudio? Versículo 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Y lo que les estoy diciendo, ya cualquier persona que lee eso, aún viendo y uno apuntando y diciéndole las particularidades dentro de la narración que apuntan a Cristo, pudiera, y lo entiendo, surgir el argumento, es imposible que pueda hablar de Cristo, porque está hablando de que Dios lo formó. ¿Y cuál es el problema? La realidad es que así se establece en el Nuevo Testamento sin darnos detalle. Los problemas cristológicos inician cuando tratamos de explicar lo que nadie puede explicar. La realidad es que Jesús nació en el cuadro de los evangelios por medio de una mujer, pero a la vez era eterno. Y cuando nació no está diciendo que allí tuvo su principio. Lo que está diciendo es que tuvo que pasar por el proceso de venir a ser un siervo. De hecho, eso no es lo que dice Filipenses capítulo 2. Ese no es el misterio de la kenosis, de aquel que se vacía a sí mismo, se despoja para venir a ser siervo, para venir a morir, que es exactamente lo que está hablando Hebreos capítulo 2 en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y que luego se le da un nombre que es sobre todo nombre, el Señor. Mi punto es que alguien podría decir, es que es imposible. No, no es imposible si el texto lo único que está haciendo referencia es a la encarnación y al propósito que vamos a ver en Hebreos, que el Hijo, para ser el autor de la salvación, no solo debía morir, sino que en el proceso de su vida pasaría por situaciones y aflicciones. A diferencia del hombre normal y carnal, o sea, nosotros que somos descendientes de ese Adán luego de su pecado, Jesús no nace con esa naturaleza. La Biblia no dice que nazca con una naturaleza pecaminosa y que sufría tentaciones como nosotros las sufrimos, que las sufrimos como producto y resultado de nuestros propios malos deseos. Pero es que no todas las tentaciones y las situaciones que vienen a nuestra vida son todas necesariamente o toman inicio en nuestra perversidad, sino que hay tentaciones que vienen de manera externa y eso no nos convierte en pecadores. Déjeme ponerle un ejemplo. Lo primero que sucedió en el ministerio de Jesús fue que fue llevado por Dios mismo, por el Espíritu Santo, si no ha leído en los evangelios, para ser tentado. Jesús inicia su ministerio antes de fungir públicamente. Va a ser llevado como el pueblo de Israel al desierto, pero él no va a caer en las tentaciones. El hecho de que fuese tentado era una tentación externa. La Biblia lo que dice, por ejemplo, si fuéramos a Santiago, para que entienda la distinción que estamos haciendo, es que nosotros no podemos decir que Dios nos tienta. Realmente nosotros somos tentados como resultado ¿de qué? De nuestras propias malas concupiscencias, malos deseos, de esa todavía mente que no se conforma a la palabra de Dios en todos los aspectos. Así que ese podría ser el señalamiento, pero el autor de Hebreos claramente identifica que el Hijo tendría que pasar a través de la experiencia de la humanidad. Voy a leer el versículo 14 para que pueda verlo con calma. Aquí no estamos tratando de explicar, creo que ahí es que están los problemas,
Cuando tratamos de ver cómo es que Jesús, siendo Dios, puede llegar a ser hombre. La Biblia habla del misterio de la encarnación y tratar de explicar el misterio de cómo existen esas dos personas dentro de una misma esencia siempre hay conducido en algún punto a herejías o ha llevado a algunos a irse a un monoteísmo cerrado y decir, bueno, es que sí, la Biblia habla del aspecto de que Jesús estaba sujeto al Padre, de que tuvo un inicio, pero un inicio en términos de su encarnación, de venir a ser hombre. Pero ellos lo van a ver como tal, de un inicio, fuese ahí o fuese en un punto en la eternidad, porque están aquellos que relacionan a Jesucristo como el ser creado más especial que Dios creó. Y le llaman, porque en el Antiguo Testamento se habla de él como el ángel de Jehová. Y algunos dicen, pues los ángeles fueron creados. No estoy tratando de confundirlo, lo que le estoy diciendo es que es un tema complicado y que debemos aprender a parar cuando la Biblia para, detenernos, como dice Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, lo revelado es a los hombres. Lo que Dios nos ha revelado es para nosotros, para nuestro conocimiento. Y lo que Dios se reserva, se lo reserva. De hecho, sería, yo no llamo ni orgulloso, no sé ni qué palabra poner, que nosotros podamos creer que en nuestra humanidad podemos conocer el misterio de quién es Dios en todos los aspectos. Por eso ahí cuando se estudia la teología propia, se estudia la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, donde por un lado podemos conocer a Dios sobre su revelación y lo que Él nos permite, pero hay aspectos que es sencillo, hermanos, lo finito no puede contener lo infinito. No hay posibilidad. Si usted es un vaso o yo de 8 onzas y hay una fuente de vida eterna, usted va a empezar a vertir agua en ese vaso y el vaso va a empezar a contenerla. Pero cuando llegue a su tope, a su máximo, el agua se va a echar a perder porque el vaso no la puede contener. No somos capaces de poder entender todos los misterios de Dios y Dios no nos llama a entender todos esos misterios, nos llama a confiar en Él. Y nos ha dado lo suficiente en su palabra y a través de hechos, a través de la historia, para que nosotros podamos confiar en Él, tengamos elementos para poder confiar en Dios. Así que mira lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y es obvio que los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de la humanidad, porque si no estaríamos diciendo, que es lo que algunos tratan de sugerir, que Cristo en su encarnación, como en la película La Última Tentación de Cristo, trata de colocar a Cristo con las mismas tentaciones de un hombre normal. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y aquí los hijos son los que el Padre le da, que Él viene a salvar, Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó? ¿Del pecado de ellos o de la naturaleza humana en términos de hombres? Venir a ser un hombre. Y dice la razón. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo, escuche, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, y ya va a ver por qué esta parte es importante, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que
la encarnación es necesaria. Una de las propuestas que Jesús, contrarias obviamente a los evangelios, es que Jesús no murió físicamente en la cruz, que tenía apariencia de hombre, pero no era un hombre. La Biblia dice en Juan, en las cartas de Juan, que quien dice tal cosa y no reconoce que Cristo vino en la carne es que le llama el anticristo. Y a los falsos maestros, cuando los trata y dice, ya estamos en el último tiempo, le llama anticristos. Permítame llevarlo al misterio de Filipenses, capítulo 2. Y vamos a regresar a Salmo 119. Estamos en la carta de Pablo y vamos a la carta a los Filipenses. Después de Efesios, una carta que más o menos uno debe estar familiarizado, viene la carta a los Filipenses. Que aprovecho sin salirme el versículo 6 del capítulo 1, yo lo uso mucho en mi oración, en muchas áreas. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, los creyentes pueden estar tranquilos y convencidos que si Dios comenzó la obra, lo que Él comience lo termina. Él no es como nosotros, que iniciamos muchas cosas y por razones, sean válidas o no válidas, no terminamos. Dios tiene un plan y el plan que Él destinó, el plan que Él se propuso, ese plan se habría de cumplir. Nosotros trazamos planes de acuerdo a lo que creemos, a lo que pensamos, con la información que se nos ha dado, buena o mala, y nuestros planes pueden ser alterados. Pero Dios no cambia de plan. Él sabe de antemano qué quiere. Él no requiere de conocimiento, Él tiene todo el conocimiento. Él no tiene que pedir permiso, Él es soberano. En el capítulo 2, hablando de la humillación y la exaltación de Cristo, lo puede ver en la perícopa que encabeza Filipenses capítulo 2. Voy a iniciar en el versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús, este pensamiento, esta manera de ver, de entender las cosas, el cual, escuche, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. De ahí es que usted va a escuchar la palabra, la menciono solo no para que usted crea que uno sabe griego, sino porque usted posiblemente si lee la va a escuchar la palabra kenosis. Se despojó. Tomando, ¿de qué habla él? Salmo 119, del siervo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Lo que quiero ponerle alguna evidencia, porque posiblemente, o si ya el pastor ya se está yendo, ya se tostó, algo le está pasando, la mucha letra lo tiene mal. Son temas que no siempre los abordamos, pero son temas que están en la Escritura. De hecho, este tema es tan relevante, sin salirme del tema, como les digo, pero aprovecho la coyuntura, que es lo que permite que el catolicismo apostólico romano, la Iglesia Católica Romana, en ocasiones cite la patrística. Los padres de la Iglesia son aquellos básicamente después del siglo I. Casi siempre se reconoce del siglo I al siglo VI, principalmente hasta, ¿por qué al VI? Porque ahí está la caída del hemisferio romano, año 476, Roma cae la parte occidental.
Y ellos defendían a María y se ve encontrar que Jesucristo es hijo de María. Y la realidad es que tenían que afirmar que era hijo de María. ¿Cuál es el problema? No estaban diciendo que Jesús era hijo de María en el sentido de que él nació, vino a ser por primera vez de María. Estaban reconociendo el misterio de la encarnación, porque es que a veces no es que tenga que defender el catolicismo, pero a veces veo creyentes que tienen una mentalidad que no pueden, todo lo critican sin entender y sin saber. Esa es una realidad. ¿Y por qué defendían eso? Bueno, porque los movimientos judíos contrarios al cristianismo, que básicamente eran movimientos de la gnosis, de un conocimiento especial a unas personas especiales, la llamada gnosis o conocimiento, es la palabra griega para conocimiento, negaban la encarnación de Cristo. Y negaban la encarnación de Cristo porque en su concepción, su entendimiento del mundo, el mundo era malo. Y si la materia para ellos era malo, ¿cómo Cristo podía venir a tener relación con la materia? No negaban al Hijo, pero decían, Él no vino en la carne literalmente. Él parecía que era un hombre, pero no era un hombre. Así que la iglesia defendió el que Cristo había nacido, había el misterio de la encarnación. Solo para su conocimiento. Así que Pablo en la carta a los Filipenses está hablando de él no está tratando de explicar el misterio de la encarnación, porque no lo está explicando. Solo está llamándonos principalmente, es práctico, a que veamos la actitud, la mente, lo que hizo Jesús y que nosotros emulemos lo que él hizo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el soberano se humilló para salvarnos. El que era Dios vino a tener contacto con los hombres y a ser menospreciado por los hombres, escupido por los hombres, para venir a ser el autor de salvación. Y lo que él está diciendo, está usando esa porción para decirle a los hermanos, como inicia en el capítulo 2. Ahora va a entender el propósito, porque inicia en el 5 para que pueda entender ahora el principio. Mire cómo inicia Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Pablo está diciéndole a los hermanos, a los creyentes, que no debía haber ningún rechazo, que nadie debía ser un arrogante, un prepotente, porque el propio Dios, el soberano, vino a ser un hombre para servir. Y que nuestra salvación responde a que Él se humilló para salvarnos. Ese es el contexto. Pero usa como ejemplo el misterio de la encarnación. No para explicarlo, sino para decir en palabras sencillas, si el Hijo, que era Dios, vino a hacerse uno entre los hombres para salvar a los hombres que el Padre le dio, y se humilló y se sometió
a Dios para dicho propósito, ¿quiénes somos nosotros para estarnos quejando? Para por todo formar un lloriqueo. Es profundo, sumamente profundo. Ojalá un día toquemos o comparta con ustedes la carta a los Filipenses. Estoy tratando de hacer un balance de algunos libros del Antiguo Testamento, luego del Nuevo Testamento, pero es un libro que por lo menos yo aquí no lo he compartido. Me gustaría en algún momento poder hacerlo. Vamos a regresar a los salmos, porque allí partimos en el Salmo 119. Y creo que le he presentado evidencia contundente para que pueda ver por qué cuando se está hablando de la aflicción y la aflicción no responde a una conducta pecaminosa, sino todo lo contrario, a él mantenerse en el propósito que se le dio, que se le reveló. Podemos ver en él la obra de Cristo, como testifica tanto Hebreos como Filipenses capítulo 2. Y como el tiempo avanza, me gustaría enfatizar algunas cosas porque el tiempo se va, Dios mío. De hecho, aprovecho bien el tiempo porque el tiempo no regresa. Le doy un solo detalle. ¿Sabe usted que si usted llegara a los 90 años de edad, y Dios se lo permitiera, es mucho más que dice lo que dice la Escritura, lo fuerte? ¿Sabe que esos 90 años usted pasaría aproximadamente 30 años durmiendo? ¿Sabe que una tercera parte de su vida, de sus 24 horas, se supone que van al descanso o al sueño? Entonces, cuidado cómo conducimos nuestra vida. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Y lo que se quedó atrás, ojalá que nos sirva para extendernos a lo que está adelante y no cometer los mismos pecados. Regresamos al Salmo 119. Me gustaría poder enfatizar o señalar una parte de este salmo que todavía no hemos señalado y creo que es muy, muy, muy importante. El versículo 75. Si hemos visto o se puede ver a este siervo como el siervo sufriente también de Isaías, que sería lo mismo, que sería afligido, varón de dolores, experimentado en quebranto, el mismo lenguaje, Isaías 53. Pero el versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. ¿Está afirmando el siervo que la aflicción por la que ha atravesado es una aflicción porque Dios lo está juzgando por su pecado? Escuche. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿En qué sentido conforme a su fidelidad lo afligió? Sobre el aspecto de la salvación. Y creo que es una de las partes para mí más profundas de este salmo, y me explico. El Hijo ahora nos está diciendo que Él entiende que la aflicción por la que tendría que atravesar durante el cumplimiento de aquella obra que le fue encomendada, llevaba de la mano el que se cumpliese la justicia de Dios en dos aspectos. Número uno, para Jesús poder venir a ser el mediador, el cordero inmolado. Ya usted sabe que los corderos en el tabernáculo, los animales, eran un tipo del antitipo que era Cristo.
Y no se podía llevar cualquier animal. Los animales eran de cierta edad y con ciertas características físicas, no podían estar enfermos, tenían unos parámetros que Dios los establece. Y sabemos que esos parámetros tenían el propósito también de prefigurar, de dejar ver que aquel que moría para sustituir debía ser perfecto. Entonces, para Cristo poder ser el mediador, ser el cordero por el cual los hijos serían salvos, el número uno tenía que cumplir con toda justicia, que es exactamente lo que Jesús le dice a Juan el Bautista cuando antes de ser dirigido por el Espíritu al desierto va a ser bautizado. Y Juan el Bautista le va a decir a Jesús, tú vienes a mí para ser bautizado, tú deberías ser quien me bautices a mí. Y Jesús le va a decir a Juan el Bautista, es necesario que cumpla con toda justicia. Donde los hombres cayeron y fallaron, Jesús debe no caer. Pero no solamente Él tiene que vivir una vida para que entienda sin pecado, y esto es importante porque casi siempre nosotros, cuando hablamos de la salvación, el énfasis es en su muerte y resurrección. Pero soteriológicamente hablando, eso no es correcto. Porque su muerte no hubiese servido de nada sin una vida santa. Es su vida santa la que coloca, la que muestra por qué Él puede ser el mediador perfecto para librar, para venir a ser el autor de salvación. Casi no hablamos de ese aspecto. Así que Él tiene que cumplir con los aspectos de la justicia, que la justicia en la Escritura tiene que ver con vivir de acuerdo a la palabra, lo ordenado por Dios. Pero Él también debía pagar por nuestra justicia. ¿Qué significa venir a pagar por nuestra justicia? Lo hemos dicho en otros estudios y ojalá que usted no se le olvide porque tenemos la tendencia a olvidar. Y es que para Él salvarnos, alguien tenía que pagar la deuda. Yo no sé, puedo equivocarme, pero me parece que hay un sector de la iglesia que al no comprender las doctrinas de la Biblia, tienen un entendimiento o tienen un cuadro de que lo que Dios hace es que como Él es Dios, mira y siente alguna compasión por algunos hombres y solo lo pongo gráfico, jocoso desde la nube, los mira y dice, yo a ese grupo los voy a perdonar. Voy a amar a ese grupo. No funciona así. Porque para Dios poder amar a los que iba a salvar, tenía que cumplir con el aspecto legal que conllevaba nuestro pecado, la muerte. Por lo tanto, la muerte de Cristo es vital e importante, porque Él nos está sustituyendo. Ese es el énfasis que coloca Isaías o Dios en el relato de Isaías capítulo 53. Que antes de terminar, quiero volver a resaltarlo para que usted pueda ver de qué estamos hablando. Isaías capítulo 53. Estamos en los Salmos, iríamos 300 años hacia nuestro tiempo, adelante, libro de los Salmos. Los Salmos son en el año 1000, Isaías en el año aproximadamente 700, así que hay 300 años entre los Salmos y el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías nos dirigimos al capítulo 53, que inicia de antemano con que ese siervo no sería aceptado. O sea, esa lucha que vemos en el Salmo, de ese siervo que a él lo deben mirar, que los que confían en Dios en él se alegrarán.
pero todo el tiempo está hablando de sus opresores, de los que le persiguen. Es parte de lo que Isaías expone. De hecho, mire su Biblia en el capítulo antes, le dije el 53, pero en el mismo capítulo 52, la perícopa que encabeza el versículo 13. Sufrimientos del siervo de Jehová. Y estos sufrimientos no son por el pecado, ni son los sufrimientos de David. Son los sufrimientos del Hijo que vendría a ser Salvador de los hermanos que Dios le dio. El versículo clave, porque ya este salmo lo hemos visto en otras ocasiones. Voy al versículo 10 para ir directo. Luego leí Isaías 53. Me gustaría tener el tiempo sobre lo que estamos viendo y vería cómo cuadra, va paralelo al Salmo 119 que estamos estudiando. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿De quién está hablando? ¿A quién Jehová quería quebrantar? A Jesús. Pero no lo está quebrantando por su pecado. Lo está quebrantando porque Él, para venir a ser el autor de salvación, tenía que encarnarse y pasar por la experiencia de los hombres y en el estado como un hombre venir a morir y resucitar para ser autor de salvación. Eso excede nuestro conocimiento. Porque hablamos de que el Hijo muere en la cruz. Y observe que esa frase nadie la contradice. Hay sistemas que sabemos que sí, que van a decir, bueno, no murió físicamente, o hay otros que dicen que ni murió, se desmayó. Está la teoría del desmayo. No viene el caso. En términos generales, los cristianos no tenemos problemas en decir Cristo murió en la cruz. Pero Dios no puede morir. ¿Cuál es mi punto? Que si podemos entenderlo en la cruz, ¿por qué no lo podemos entender en el misterio de su encarnación? ¿Por qué Él no puede morir? Decimos porque era eterno. Pero sabemos que muere en el sentido de la obra que viene a cumplir y dentro de la encarnación. Pues ¿cuál es el problema en entender que el salmista podría estar hablando del misterio de la encarnación? Eso no elimina su eternidad. ¿Cómo se establece en Filipenses capítulo 2? Se despojó de su gloria, siendo en forma de Dios, siendo Dios. Vino a ser siervo. ¿Cómo de Dios vino a ser un hombre? Y no solamente dice un hombre. Note qué hombre vino a ser. Un esclavo. No es que vino a encarnarse en un palacio. No puso su sede en Dubái, no estaba en Nueva York o en algún lugar famoso. Nació en un pesebre. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, aquí está hablando del aspecto de lo que se hacía en el tabernáculo. El único lugar donde se mediaba la expiación era el tabernáculo a través de aquellos animales que Dios había constituido para dicho propósito. Y sin entrar a elaborar el tema, Isaías está diciendo que Jesucristo va a venir para cumplir esa obra de expiación. ¿Va a expiar los pecados de quién? Bueno, de aquellos que viene a salvar. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje.
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No termina ahí, mire lo que dice el 11. Verá el fruto, el resultado de la aflicción de su alma. ¿Y qué estamos viendo en los salmos? La aflicción de la alma del siervo sufriente, del alma del siervo sufriente, del justo con el que inicia el Salmo 1, que inmediatamente en el Salmo 2 se encuentra presionado o acosado, lo enfrenta el liderato religioso. Regresemos al Salmo 119 y ya digo los últimos detalles para terminar. Por hoy se fue la hora ya. Para mí estamos empezando, pero ya es una hora. El Salmo 119, versículos 73 al 80, que es la porción que leímos y que estamos comentando, tiene varios versículos, pasajes o frases dentro de estos 8 versículos que apuntan al Hijo. Vuelve a repetirse, ya lo hemos dicho en el versículo 76, que la obra, que el que está siendo afligido es el siervo. Y que entendemos que ese siervo es más que David, es Jesucristo en su obra como redentor. Que por esa razón el versículo 74 ya anticipa: los que te temen, observa que no es todos, los que te temen me verán y se alegrarán. Los que le afligen, los que le oprimen, están tratando de ridiculizarlo y que nadie crea en su ministerio. Pero él sabe que los que le temen, que los que Dios va a salvar, van a poder mirar a él. De hecho, las profecías de él anticipaban que pondrían los ojos, a mí mirarán. Y estaba hablando del Mesías para ser salvo. Y la razón es porque en tu palabra he esperado. Porque él ha venido a cumplir el designio de Dios, ese designio que era necesario porque se debe cumplir en el versículo 75 con la justicia de Dios. Él es afligido porque el aspecto justo del carácter de Dios no puede echarse a un lado. Hablamos de misericordia, pero para que la misericordia, la gracia llegue, la justicia de Dios debe ser satisfecha. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Hace eco en el Salmo 1, versículo 2. Dice: sean avergonzados, versículo 78, los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Él no está reconociendo algún pecado, él no está diciendo, bueno, sí, hablan de mí porque, bueno, mira, hice tal cosa, no me perdonan. De hecho, se lo adelanto, parte del salmo que viene, pero para que usted vea por qué es importante leer no solo lo que usted va a hablar, sino antes, luego, porque la lectura, por ejemplo, del versículo 86, que es la porción que corresponde, si Dios lo permite, el próximo jueves, dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Y ya terminando el Salmo en el 79 dice que debemos tornarnos a Él. ¿Quiénes? Los que temen y tienen conocimiento de la palabra de Dios. El Padre no comparte su gloria con nadie, pero su Hijo es la gloria de Dios. Y a Él, dice la Escritura, deben mirar para ser salvas las naciones. Y termina el Salmo en el versículo 80. Esta porción no hemos terminado el Salmo 119, pero
los versículos 73 al 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Íntegro es de una sola pieza. Es una palabra que el tiempo no nos da, pero piensa en algo íntegro, es algo que piensa en una vasija, cara. Si yo tomo una vasija y la suelto y cae al piso, se va a hacer pedazos. Podríamos tratar de buscar, colectar todos los pedazos y unirla con pegamento, lo que sea. Pero ya no sería una pieza íntegra. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. El corazón nuestro no es íntegro de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y dice la razón que nos lleva al inicio del Salmo 19, para que no sea yo avergonzado. Voy a terminar recordándole cómo iniciamos el Salmo 119, porque esa expresión final está en el encabezado la primera porción del Salmo 1. Perdón, del Salmo 119, 1 en adelante. Para entenderlo, necesito iniciar la lectura en el versículo 5 y con este versículo termino y oramos. Hay una expresión, una pregunta, una exclamación. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, el propósito es vivir de acuerdo a la palabra. Necesita la guianza, el orden, que Dios lo ayude a cumplir con su voluntad. Vemos todo el tiempo a Jesús orando y clamando y no se nos revela las conversaciones de Jesús en oración con el Padre. Muy pocas podemos tener detalles claros de lo que hacía, pero sabemos que oraba y se apartaba para orar. Ahora viene el pasaje en el versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Vamos a orar para dar gracias a Dios. El enfoque del jueves pasado fue más el ver el aspecto del siervo sufriendo y pasando aflicción, una aflicción incómoda o incomprensible para algunos. ¿Cómo puede alguien estar haciendo la voluntad de Dios y sufrir? Porque es claro que se nos hace más fácil, aunque no nos gusta, el que alguien nos diga o el poder entender o deducir que estamos pagando el precio de nuestro pecado. Pero si nos hemos propuesto y entendemos que estamos buscando hacer la voluntad de Dios y estamos viviendo por situaciones difíciles o más caóticas que las que vivíamos antes, es muy normal que como personas nos preguntemos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué permite esto? Pero hoy lo conectamos o vimos que la razón del sufrimiento tenía que ver con que el siervo debía aprender a sujetarse en la voluntad de Dios. Porque inicia en la porción pasada estableciendo de manera inequívoca cuando declara bien has hecho a tu siervo, el Salmo 65, el versículo 65 del Salmo 119. Y lo dice como algo que no pone en duda. Entonces, ¿quién es ese que sufrió y se ve en una agonía haciendo la voluntad de Dios? Cristo. ¿Y por qué está sufriendo? ¿Por qué está en agonía? ¿Por qué pasa por el valle de la aflicción? Porque para venir a ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, tenía que pasar por la experiencia de la escuela del dolor.
Que Dios nos ayude porque nosotros nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no estamos padeciendo en ocasiones, la mayor parte de las veces, por hacer la voluntad de Dios, sino porque suponemos que nos debe ir mejor. Y me imagino que nos debe ir mejor por lo buenos que somos. Cuando uno sabe que lo que uno merecía era la muerte, y que la muerte es la muerte, no es hiperbólico, no es una exageración, es la muerte. Y Dios por su gracia nos mantiene vivos y encima de eso nos ha salvado. ¿Qué más esperamos? ¿O es que estamos como el mundo en espera de una casa, nuestras expectativas son otras? Ojalá que Dios lo llene todo, porque es obvio que al siervo sufriente, el Salmo 119, no lo movían las cosas de este mundo ni el pensar de este mundo. Lo movía a hacer la voluntad de Dios. Y su satisfacción estaba en hacer su voluntad de Dios. Y a nosotros nos debe satisfacer el que Dios haya hecho lo que hizo y que lo haya hecho solamente por amor, por misericordia cuando no lo merecíamos. Dios nos ayude a entender el misterio de la salvación y de la vida cristiana. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por este tiempo, este espacio, este lugar en el que usted nos permite podernos reunir para estudiar su bendita palabra. Reconocemos que hay porciones que son de una mayor comprensión o tienen algún grado de dificultad en su comprensión, pero nos acercamos a su palabra tomando la luz de su misma palabra para entender aquellas partes que puedan parecernos difíciles, oscuras, o aún aquellas como estas que podríamos solo dejarlas en un aspecto superficial, pero podrían estar entrelazadas como lo creemos a la obra de Cristo. Damos gracias por su palabra. Y al escuchar y al atender la obra que Cristo hizo, leyéndola sobre la base de Filipenses capítulo 2, que el que era en forma de Dios no escatimó el ser igual a los hombres como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y que estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder cumplir con nuestra parte, a orar y a someternos de buena voluntad y a realizar, aunque tal vez al momento no lo entendamos, que todo obra para bien de aquellos que han sido llamados por Dios. Bendígaste a su pueblo que hasta este lugar ha venido. Como los trajo con bien, permita que podamos llegar con bien a nuestros hogares. En Cristo Jesús damos gracias en todo y por todo. Amén.